Bienvenidos a la segunda jornada de este Seminario Internacional Protección del Consumidor y Control del Poder de Mercado. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, les da la más cordial bienvenida. Les recordamos que este evento se está transmitiendo a través de nuestra página web www.scpm.gov.es. También nos encuentran en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Antimonopolio y Ecuador y en Twitter como @antimonopolio-es. El objetivo de este evento, como lo habíamos mencionado, es coadyuvar a la formación de operadores económicos dentro del contexto de protección y defensa de los derechos del consumidor y consolidar un espacio de diálogo donde se permita exponer la normativa vigente en el ámbito de competencia y manual de buenas prácticas. Vamos a empezar con las exposiciones y tenemos una exposición internacional. En esta mañana nos acompaña Carmen María Cerda Martínez. Ella es licenciada en Derecho de la Universidad de Murcia, también en la Universidad de Valencia obtuvo un doctorado en Derecho. Actualmente ella es subsecretaria adjunta de Industria y Energía de la Dirección de la Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España. En esta mañana nos viene a exponer el tema Últimas tendencias en la aplicación del artículo 3 de la LDC, especial consideración al registro de afectación al interés público. Bienvenida, doctora, por favor. Bueno, buenos días a todos. Esto es lo que se está proyectando, ¿verdad? Sí. Okay. Buenos días a todos. Yo, en primer lugar, y como suele ser habitual en este tipo de casos, pero muy especialmente esta vez, pues es la primera vez que estoy en Ecuador, quisiera agradecer a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado su amable invitación y especialmente al doctor Freire y a todas las personas que han hecho posible, entre ellos Daniel Guayaquil o Andrea Calles, que han hecho posible que yo hoy esté aquí, a la Defensoría del Pueblo, a la Universidad Indoamérica y, por supuesto, y no porque lo diga en el último lugar es menos importante, sino todo al contrario, por supuesto, a todas las personas que estáis aquí, porque sin gente interesada en escuchar lo que tenemos los demás que decir, pues ningún evento tendría sentido. Bueno, yo como bien han adelantado vengo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en España y voy a hablar de un tema específico. Vamos a hablar, por supuesto, de política de competencia, de legislación de competencia, que como ya sabréis todos, pues uno de los objetivos principales de la política de competencia y la legislación, también la española, de defensa de la competencia, es la protección de los consumidores, o mejor dicho, quizás sea la búsqueda de la maximización del bienestar del consumidor. Aquí podéis ver dos comisarios europeos, no en el ámbito español, sino en el ámbito de la Comisión Europea, los dos antecesores de la nueva comisaria, que ahora es Vestager, pero bueno, lleva muy poquito, pues ya pusieron de manifiesto la importancia que tiene el bienestar del consumidor en todo el análisis de la política de competencia. Joaquín Almunia, el anterior comisario, dijo que era la piedra angular, el principio rector de la política de competencia en la Unión Europea. Su antecesora, Neelie Kroes, dijo que era el estándar que la Comisión Europea aplicaba para analizar tanto las fusiones como cualquier práctica restrictiva de la competencia. La nueva comisaria lleva muy poquito, desde diciembre, y no me ha dado tiempo a chequear sus discursos, pero que seguramente en cualquiera de ellos se ha subrayado la importancia del consumidor, que tiene el bienestar del consumidor también en la política y en la aplicación de la legislación de competencia, tanto en Europa como en los distintos países que componen la Unión Europea. Yo creo que ahí se muestra, desde luego, la convergencia y la complementariedad de las normas, por una parte, de protección del consumidor y competencia desleal, y por otra, las normas de defensa de la competencia. Si bien es cierto que las normas de protección del consumidor o de competencia desleal van dirigidas a reforzar la autonomía del consumidor, van dirigidas principalmente a que los consumidores adopten decisiones racionales y bien informadas, al margen de presiones, de coacciones, de información engañosa, de información falsa, de información confusa, de falta de información. La normativa de defensa de la competencia también busca la protección de los consumidores, pero lo hace
garantizando, preservando y promocionando que en el mercado se den las mejores condiciones o las condiciones y la estructura más competitiva del mercado posible. Por tanto, si bien es cierto, como estamos diciendo y como estamos viendo, que la protección del consumidor es un objetivo principal en la política de competencia, sí que podemos decir que es un principio o un objetivo no inmediato o directo, sino que es un objetivo inmediato o indirecto en el sentido que esa protección del consumidor se consigue consiguiendo unas condiciones lo más competitivas posibles del mercado. Pues bien, todo lo que he dicho es aplicable también a la legislación, por supuesto, a la legislación española. Si bien en la legislación española tenemos una particularidad. En la legislación española, como he venido diciendo, la política de competencia tiende a la protección del consumidor y sobre todo a garantizar las condiciones competitivas del mercado y, como sabéis, pues lo hace a través de las dos principales, no de forma exclusiva, pero sí a través de dos pilares fundamentales, que es, por una parte, la investigación y la sanción de prácticas restrictivas, como pueden ser los cárteles, los acuerdos colusorios, los intercambios de información, y por otra, el control de las concentraciones económicas en el mercado, de las concentraciones económicas que por las características del mercado donde se dan o bien por la entidad de las empresas que se fusionan, pueden suponer ya un peligro o un riesgo de futuras prácticas anticompetitivas. Pues bien, esto es así y evidentemente también en España nuestra legislación de defensa de la competencia se basa en estas dos principales prohibiciones. Por una parte, la prohibición de prácticas restrictivas de la competencia y el control de concentraciones económicas. Y dentro de las prácticas restrictivas de la competencia también, en base a las dos prohibiciones clásicas, la prohibición de acuerdos colusorios y la prohibición de abuso de posición dominante. Pero es verdad que en España, de forma distinta a como está organizado en los países, por lo menos en Europa, en los países de nuestro entorno. Es verdad que aquí en Ecuador tenéis un artículo que he podido chequear en estos días en la ley de control del poder de mercado, un artículo 25, que también sancionáis los actos de competencia desleal por la autoridad de competencia. Pero en Europa no es normal. España es el único país que, además del artículo 1 y del artículo 2, tenemos un artículo 3 que también habilita a la autoridad de competencia para la investigación, para el análisis, el conocimiento y, en su caso, la sanción de los actos de competencia desleal que afecten al interés público. Y a mí me parece que bueno, pues eso es una especialidad en España que de forma más patente en la legislación, de forma ya positiva, es mucho más palpable cómo las normas de competencia también pueden suponer una protección directa de los consumidores, como vamos a ver, sobre todo a raíz de la casuística más reciente que ha habido en la Autoridad de Competencia Española y que voy a explicar inmediatamente. Lo que dice el artículo 3, como podéis ver, es que la Comisión conocerá en los términos que la presente ley establece para las conductas prohibidas de los actos de competencia desleal que por falsear la competencia afecten al interés público. Así que nuestra habilitación, al contrario de lo que me ha parecido que pasa en la ley ecuatoriana, no es una habilitación genérica, no es una habilitación general para cualquier acto de competencia desleal, sino solamente aquellos que por falsear la competencia afecten al interés público. Y como os podéis imaginar y como estoy diciendo, el interés público protegido por la Ley de Defensa de la Competencia es el interés de preservar las condiciones y la estructura competitiva del mercado. Por lo tanto, no cualquier acto de competencia desleal, aunque sea el requisito primero que ha de cumplir la práctica para poder ser tipificada y sancionada, pero no cualquier acto de competencia desleal va a poder ser sancionado por la autoridad de competencia. Ya sabéis que los actos de competencia desleal, su conocimiento y enjuiciamiento natural corresponde a los jueces y tribunales ordinarios, en España es así, a los jueces y tribunales mercantiles. Pues nosotros solamente, y además no se trata de desplazar esa competencia, nosotros solamente vamos a poder sancionar este tipo de actos y conocer de este tipo de actos, como vengo diciendo, cuando afecten al interés público. Por lo tanto, bueno, el primer requisito sí que es verdad que nos tenemos que encontrar con un acto de competencia desleal, cualquiera de los actos de competencia desleal regulados en la Ley de Competencia Desleal, os podéis imaginar, son muy similares a los que tenéis aquí: actos de engaño, actos de confusión, de denigración, violación de normas, publicidad engañosa, actos de comparación. Pero, sin embargo, para nosotros el requisito principal es este requisito de afectación. Estos actos tienen que afectar al interés público protegido por la Ley de Defensa de la Competencia, lo cual quiere decir que han de tener un efecto cualificado en el mercado.
Es decir, han de tener una relevancia institucional, ya sea bien, lo veremos más detenidamente ahora mismo en los ejemplos, pero ya sea por el mercado en el que se realizan, por la entidad o la especial significación de la empresa que los lleva a cabo, por el número de consumidores afectados, por su repetición en el tiempo. Han de tener, pues eso, ese efecto cualificado en el mercado, han de tener una relevancia institucional. Por lo tanto, eso a pesar del que el primer requisito es el acto de competencia desleal, sin embargo, nosotros como autoridad de competencia, el primer requisito que analizamos siempre cuando nos encontramos con una denuncia o con un posible caso de acto de competencia desleal que estuviera afectando al mercado, el primer requisito que analizamos es si se cumple, si hay por lo menos indicios de que se pueda cumplir esta afectación al interés público, si el acto tiene la envergadura o el efecto cualificado mínimo necesario para que podamos nosotros entrar a conocerlo, si se va a producir realmente una afectación significativa de la competencia, porque si no sería del todo inútil o no tendría ningún tipo de relevancia jurídica que dijéramos que existe un acto de competencia desleal y luego no lo pudiéramos sancionar. Con lo cual nosotros el primer requisito que analizamos es la afectación al interés público, y así es como lo hacemos en la autoridad de competencia y como tanto las denuncias que rechazamos como las que siguen adelante. Tiene que haber una verdadera afectación. Como veremos ahora, en la última práctica de la autoridad, en la última doctrina de la autoridad de competencia, los últimos casos que ha sancionado aplicando específicamente este artículo, pues normalmente esta afectación al interés público la ha visto en 4 puntos. ¿Quién realiza la conducta? Lo veremos ahora. En segundo caso, ¿a quién afecta esa conducta? El efecto cuantitativo que tiene esa práctica desleal en el mercado y las especiales características del mercado en el cual se estaban desarrollando dichas prácticas. Esto es lo que acabo de señalar. Y bueno, normalmente, solamente para centrar un poco más la cuestión, la verdad es que nuestro Tribunal Supremo, el máximo órgano jurisdiccional español, sí que ha venido a decir que este artículo 3 es una norma especial con respecto al artículo 1 y 2. El artículo 1 y 2, que es los que sancionan tanto los acuerdos como colusorios como el abuso de posición dominante. De tal manera que si fuera una empresa en posición dominante quien realizara un acto de competencia desleal, también debería ser enjuiciado y analizado por artículo 3. Y si fuera entre 2 empresas, si fuera una conducta bilateral o multilateral entre varias empresas, pero cuyo contenido sea un acto de competencia desleal, debería ser analizado por artículo 3 y no por artículo 1 y 2. Yo simplemente os voy a decir mi opinión, creo que no estoy de acuerdo con esta opinión del Tribunal Supremo. Yo creo que el artículo 1 está para los acuerdos, el sustrato principal del artículo 1 es desde luego el acuerdo entre empresas, el sustrato principal del artículo 2 es la posición dominante de la empresa y el abuso. Y además, como veréis ahora en los últimos casos sancionados por la autoridad, yo creo que la verdadera virtualidad de este artículo 3 es precisamente poder sancionar determinados actos unilaterales y, por tanto, no entre empresas, no entre acuerdo entre empresas, pero determinados actos unilaterales llevados a cabo por empresas que no están en posición de dominio, es decir, que no tienen una cuota dominante en el mercado, pero que sí que tienen una cuota lo suficientemente significativa como para que los actos que realicen, las prácticas, en este caso desleales, puedan tener una afectación significativa en el mercado. Pero bueno, como os digo, no os quedéis mucho con este dato porque esta es mi opinión personal. Lo que ha dicho el Tribunal Supremo en España es que en cualquier caso, cuando nos encontramos con un acto de competencia desleal, sea entre varias empresas, entre una empresa realizado por una empresa en posición dominante, o en cualquier caso deberíamos sancionar por el artículo 3. En cualquier caso, como os podéis imaginar, este artículo 3, dentro de lo que es la práctica diaria de aplicación de la normativa de competencia, tiene una aplicación residual, en el sentido de que evidentemente son mucho más las prácticas, porque ese es el centro de toda nuestra actividad, son mucho más los cárteles, los acuerdos de precios, los acuerdos de reparto de clientes, de reparto de mercado, los abusos de posición dominante, que nosotros normalmente sancionamos, que los actos de competencia desleal que afectan al interés público, precisamente por su propia naturaleza, porque nosotros no conocemos de todos los actos de competencia desleal como los jueces y tribunales mercantiles, sino solamente aquellos que tienen un efecto cualificado o una relevancia institucional, digamos, en el mercado. Vamos a ver un poquito todo lo que he dicho con algunos ejemplos que son las
pues desde esta primera, que es del año 2011, pongamos desde el año 2011 hasta 2015, ha habido 4 resoluciones solamente sancionando por artículo 3. Son muchas más las que se rechazan, porque imaginaros, denuncias recibimos muchas de consumidores, de competidores, de operadores en el mercado, por actos de competencia desleal, pero en la mayoría de las ocasiones, por la incidencia de este requisito, las tenemos que rechazar y las derivamos o bien a los jueces y tribunales mercantiles o bien a las autoridades de consumo. Vamos a ver ahora las últimas resoluciones, que son 4 y en realidad son 3 porque 2 son llevadas a cabo en el mismo mercado por 2 empresas y aunque fueron sancionadas en 2 resoluciones independientes, pero son prácticas muy similares. Este caso era un caso en el mercado de comercialización de gas natural. El mercado no voy a explicar aquí en extenso porque son mercados muy complicados, regulatoriamente hay muchísima regulación, pero bueno, el mercado tanto de gas natural como luego veremos el de electricidad han sido objeto de liberalización en España recientemente, se ha llevado a cabo en diferentes fases, desde 2003 hasta 2009, en 2009 se produjo la liberalización, 2008-2009 la liberalización de comercialización, no de distribución. Evidentemente la distribución, que son como si dijéramos pues los tubos grandes que pasan por debajo de todo el piso, de todo el suelo, de todas las carreteras. Ese tubo grande, evidentemente, por una cuestión de eficiencia, no pueden meter 50 empresas tubos tan grandes para distribuir ni la energía ni el gas, y entonces evidentemente sigue siendo un monopolio legal, pero la comercialización, que ya es el tubito pequeño que va desde el tubo grande hasta el edificio o la casa de todos nosotros, que somos consumidores tanto de energía como en muchos casos de gas, ese tubo ya sí que es de la comercializadora, es quien nos vende a nosotros o el gas o la electricidad, y ahí sí que eso se liberalizó el mercado. Y si consultáis, por ejemplo, la página de la Dirección de Energía de la Comisión Española, pues uno puede ver que hay casi o más de 100 comercializadoras de energía, a pesar de que normalmente los que siguen siendo nuestros suministradores, por razones históricas y porque nosotros consumidores tenemos bastante reticencia al cambio en esta serie de productos, los que siguen teniendo mayor cuota de mercado fueron los antiguos incumbentes, los antiguos monopolistas. Bueno, pues en este caso estábamos en pleno proceso de liberalización y evidentemente la comercialización de gas natural estaba abierta, se daba en régimen de libre competencia, había pasado de un régimen de monopolio a libre competencia y entonces determinadas empresas, los operadores nuevos, empezaron a visitar clientes por casas, evidentemente, para vender sus servicios. Y en este caso la antigua incumbente, la antigua monopolista, Gas Natural, que evidentemente seguía siendo la distribuidora, porque, como he dicho, seguía teniendo el monopolio en la distribución, no en la comercialización, pues entonces remitió una serie de cartas a todos sus clientes, informándoles, no informándoles, pero bueno, una serie de cartas a raíz de las visitas que estaban realizando los operadores competidores, poniendo en duda el servicio que le podían prestar estos nuevos competidores. En realidad en la carta es verdad que no se decía nada directamente denigratorio, pero eran cartas que sí que pues aludía a que somos conscientes del malestar que está creando estas visitas que están haciendo los nuevos agentes en el mercado, no tenemos ningún tipo de responsabilidad en esas visitas, no podemos entonces responsabilizarnos del servicio ni garantizar el servicio. Ya sabemos que están ofreciendo un precio más bajo, pero bueno, eran cartas ciertamente con un cierto contenido, si no expreso, pero desde luego dirigidas a crear en el cliente, desde luego, confusión y desde luego a poner en duda la actividad que estaban desarrollando y sobre todo porque además decían que entonces en el caso en el que contrataran con ellas ellos ya no se podían responsabilizar más del servicio, cuando además eso era incierto porque como distribuidora, no como comercializadora, pero como distribuidora se tenía que seguir responsabilizando del servicio de distribución de gas natural porque así se lo exigía la ley.
Bueno, pues en este caso, este es el caso de, nos llegó una denuncia, empezamos a investigar, empezamos a requerir tanto a clientes como a gas natural y al final determinamos que, y el consejo, nuestro consejo así lo entendió finalmente, sancionó por un acto de competencia desleal, entendió que las cartas, en definitiva, sí que tenían aunque no era un contenido expresamente denigratorio, pero que sí que tenía una intencionalidad denigratoria sobre la actividad y sobre la capacidad de los nuevos competidores que se estaban abriendo paso en el mercado. Y entonces entendió que en este caso el acto de competencia desleal era un acto de denigración ilícito, pero además entendió que había afectación al interés público. ¿Y por qué entendió que había afectación al interés público? En primer lugar, porque el que remitía las cartas era el antiguo incumbente del mercado, es decir, estaba en la mejor posición competitiva, a pesar de que el mercado se había abierto a la libre competencia, pero era él el que estaba comercializando también el gas natural hasta ese momento, con lo cual tenía una posición de fuerza bastante importante. También por los consumidores afectados, que normalmente eran consumidores domésticos o pequeñas y medianas empresas, que normalmente somos los más desinformados. Por el alcance cuantitativo, nosotros llegamos a estimar que la carta había sido enviada, por los datos que nos dio Gas Natural, a más de 5 millones de clientes. Y desde luego el Consejo también señaló el especial momento temporal en el que la práctica se había llevado a cabo, en pleno proceso de liberalización de la comercialización de gas natural, que es un servicio básico para la población, y cuando todos los esfuerzos del legislador durante más de 5 años habían ido dirigidos precisamente a poder abrir ese mercado, a la libre competencia. Y, por tanto, nosotros, como Dirección de Competencia, somos la dirección que llevamos a cabo la instrucción de los casos, propusimos y el Consejo nos dio la razón y, efectivamente, se sancionó esta práctica de gas natural por artículo 3, por un acto de competencia desleal, que se entendía que en este caso, desde luego, sí que era competencia nuestra porque afectaba al interés público, básicamente por los datos que acabo de señalar. Luego tenemos 2 resoluciones también en el sector eléctrico, pero en este caso en el sector energético, pero en este caso en lo que se refiere a la comercialización de electricidad, que, como he dicho, bueno, pues una fue llevada a cabo por Iberdrola, otra por Endesa, pero son prácticamente idénticas. Y en este caso lo que ocurrió también, estábamos en pleno proceso de liberalización, que también se llevó a cabo durante esos años, de 2003 a 2008-2009, con lo cual, a partir de 2008-2009, cualquier consumidor se podía dirigir a cualquier empresa para comprarle la energía que quería para suministrarla en su propia casa. Pero sí que es verdad que, claro, como era un cambio muy brusco, es verdad que el legislador transitoriamente las cinco empresas que históricamente habían tenido las redes de distribución, que eran los antiguos monopolistas, pues sí que es verdad que le impuso la obligación de suministrar transitoriamente a todos los clientes y, en principio, se dio un plazo de 6 meses. Luego se tuvo que ampliar porque se dio, evidentemente, que los clientes no respondieron en tan poco tiempo, pero se dio ese plazo para que ellos lo tuvieran transitoriamente, lo tuvieran que seguir suministrando, pero que durante ese tiempo promover que el cliente saliera al mercado libre, es decir, que eligiera él su propia comercializadora. Pues en este caso, primero en un caso por una denuncia y luego porque fue de oficio, porque al estar investigando la primera conducta que fue la de Iberdrola nos dimos cuenta que lo mismo había pasado con Endesa. Lo que se vio fue que, y entonces, además, eso, como el legislador estaba muy concienciado en que tenía que ser el consumidor el que libre y autónomamente eligiera qué comercializadora quería que le trajera la electricidad a casa. Había esta disposición que señalo, la disposición adicional primera de la orden ITC que lo que decía era que cuando hubiera un cambio de suministrador, para que hubiera un cambio de suministrador de electricidad, se requería el consentimiento expreso del cliente, es decir, que debía quedar reflejado de forma fehaciente ese consentimiento expreso del cliente para pasar al mercado libre. Bueno, pues lo que hicieron Endesa y Iberdrola, en estos casos, como asumieron transitoriamente el suministro de todos esos consumidores, lo que hicieron
pues fue en alguna facturación mensual normal de las que nos llega a casa, incluirle otro papelito en el que decía, bueno, como usted sabe, sí que es verdad que a partir de ahora estamos en Mercado Libre, usted se puede dirigir a cualquier comercializador, pero para evitarle problemas y para hacer todo más sencillo, si usted no nos dice nada en el plazo de un mes, vamos a pasarle a nuestra comercializadora en el Mercado Libre. Es decir, estos grupos energéticos, evidentemente, son grupos integrados verticalmente y que tenían también su propia comercializadora de Mercado Libre. Pero como ellos les estaban suministrando transitoriamente porque estaban obligados a ello, pues eso, simplemente les incluyeron con una factura mensual normal, les incluyeron un escrito en el cual que seguramente la mayoría de los consumidores ni leímos, como suele ser normal, en el que decían, si en el plazo de un mes usted no me ha dicho nada, yo le paso directamente a mi comercializadora en el Mercado Libre. Nosotros entendimos que desde luego esto estaba vulnerando el espíritu de esa disposición adicional y de todo el proceso liberalizador que quería que el consumidor fuera consciente y que de forma autónoma y además que quedara reflejado su consentimiento de forma fehaciente para el cambio de suministrador, pues que esa forma de actuar, tanto de Endesa como Iberdrola, contravenía lo dispuesto en esa disposición adicional y que, por lo tanto, se constituía un acto de competencia desleal por violación de normas. Que es un acto de competencia desleal típico, que también conocéis en la ley ecuatoriana, es simplemente por la infracción de una norma concurrencial del mercado, el prevalerse de esa ventaja que te da la infracción, el llevar a cabo una actuación infringiendo una norma que el resto de operadores o el resto de competidores no han infringido. Pues entendimos desde luego que se trataba de un acto de competencia desleal por infracción de normas y que además también, por supuesto, en este caso también estaba, de forma similar a lo que hemos visto en gas natural, también estaba afectado el interés público. En primer lugar, también por quién realizó las conductas, que eran las comercializadoras de los dos principales grupos energéticos de España, y las designadas legalmente a suministrar provisionalmente durante ese periodo de tiempo en que los consumidores salían al mercado libre, las designadas legalmente a suministrar a los consumidores. A quién afectaban, lo mismo, normalmente a pequeñas y medianas empresas, también a algunos consumidores domésticos. El alcance cuantitativo pudimos demostrar a través de muchos requerimientos que tuvimos que hacer a ambas empresas, pero pudimos demostrar que al menos Iberdrola había pasado de esa forma, a través de la inclusión de ese escrito en una factura, había pasado a 339.012 consumidores a su comercializadora del Mercado Libre sin tener de forma fehaciente acreditado el consentimiento expreso de los mismos, y en el caso de Endesa a 327.000 consumidores. Y otra vez lo mismo. También se entendía que afectaba al interés público porque, evidentemente, estábamos en pleno proceso de liberalización donde toda la regulación, una regulación muy profusa, iba dirigida precisamente a facilitar la apertura del mercado, a facilitar la apertura del mercado, tanto la apertura a la entrada de nuevos competidores como que los consumidores adoptaran de forma autónoma y libremente la decisión en cuanto a la comercialización de su energía. Y además también se dijo que afectaba desde luego un input básico para una empresa o un servicio de primera necesidad para los consumidores y que, por tanto, el interés público estaba desde luego comprometido en este caso. Las sanciones, pues también en gas natural, lo habréis visto, se me ha olvidado señalarlo, subrayarlo, pero son sanciones verdaderamente importantes, 10 millones de euros a Iberdrola, 5 millones de euros a Endesa. Y luego, por último, y ya en este caso salimos del sector energético, pero por último también tenemos, esta ha sido la última resolución del Consejo de la Autoridad de Competencia Española, en la cual se ha sancionado por artículo 3, es decir, por actos de competencia desleal. Es en otro mercado absolutamente diferente, es el mercado de mantenimiento y conservación de aparatos elevadores, es decir, de ascensores.
En este caso, bueno, el mercado de mantenimiento de ascensores es un mercado estrechamente vinculado, como os podéis imaginar, al de fabricación e instalación. Es decir, existen empresas verticalmente integradas que se dedican a la fabricación y al mantenimiento de empresas. Todos, pues eso, podéis pensar en determinadas empresas, Otis, Schindler, que están presentes en esos dos mercados y que desde luego tienen mucha más fuerza también en el mercado de mantenimiento, porque son las instaladoras y normalmente, y luego hay otra serie de empresas que solamente se dedican al mantenimiento. Estas empresas que solamente se dedican al mantenimiento también tienen mucho más difícil la entrada al mercado de mantenimiento, pues porque el mercado de mantenimiento está estrechamente vinculado, es un mercado secundario con respecto a la fabricación y la instalación, y también es muy normal que el mantenimiento lo lleve quien fabrica el ascensor. Bueno, pues también esto fue a partir de una denuncia, tuvimos una denuncia en este caso de una empresa competidora, de una empresa de mantenimiento que estaba intentando abrirse paso en el mercado de mantenimiento y que no estaba integralmente integrada, y poniendo de manifiesto las cartas que estaban mandando las verticalmente integradas y por tanto las que tenían una ventaja competitiva en el mercado, como era por ejemplo pues eso, Otis, Schindler, Eninter, IMEM. No sé si las conocéis, supongo que a las dos primeras sí, o por lo menos Otis estoy segura, porque en el hotel donde he dormido hoy me he fijado, lo mío ya es de formación profesional y la empresa era Otis. Entonces Otis seguro que la conocéis, Schindler supongo que también, pero en cualquier caso las cuatro desde luego estaban dentro de las 10 primeras empresas dedicadas a la fabricación y mantenimiento de empresas en España. Dentro de las 10 primeras empresas. Y bueno, pues esto sobre todo a raíz de cuando un consumidor, es decir, cuando un consumidor les mandaba una carta por ser ellas las fabricantes y las mantenedoras del ascensor de ese edificio, les mandaba una carta que habían recibido una oferta comercial para el mantenimiento más ventajosa y que se querían dar de baja en el servicio de mantenimiento, pues normalmente estas empresas lo que hacía era responder con otra carta en la cual en este caso ya sí que eran afirmaciones completamente falsas y denigratorias de forma directa. Es decir, estos no se andaban con chiquilladas, no he podido reflejar aquí porque además supongo que sería como información confidencial, pero eran cartas absolutamente diciendo no sabéis lo que hacéis, estas pequeñas empresas que solamente lo único que os pueden ofrecer es un menor precio, pero que no tienen ni idea, no tienen experiencia, no tienen capacidad técnica, no tienen servicio de 24 horas, no pueden acceder a las piezas originales, cuando eso es mentira porque cualquier mantenedora, los fabricantes al tener una posición dominante en la fabricación de esa pieza, están obligados a suministrarlo a quien sea que se lo pida, y entonces esto es lo que decían en las cartas, era expresamente, ellos no pueden acceder a las piezas originales, te lo van a cambiar por piezas genéricas que no tienen lo mismo, lo que hacen es promover innecesariamente la sustitución de piezas. Bueno, era todo tipo de, algunas cartas iban dirigidas de forma genérica y otras cartas iban dirigidas específicamente contra determinadas empresas independientes que solamente se dedicaban al mantenimiento, pero eran cartas realmente duras y, bueno, atizándoles a los operadores, a estos nuevos operadores en el mercado de forma absolutamente directa y muy clara. Evidentemente, nosotros propusimos y el Consejo corroboró que se trataba de un acto, aunque desde luego algunas afirmaciones eran falsas, otras confusas, otras denigratorias, se entendió que todo se podía entender dentro de una campaña denigratoria, dentro de una finalidad denigratoria, y que por tanto se trataba de un acto desleal de denigración llevado a cabo por estas empresas. Y otra vez la afectación al interés público volvía a surgir de acuerdo con los parámetros que hemos ido señalando. ¿Quién realizaba la práctica? Eran empresas verticalmente integradas que partían con una ventaja competitiva en el mercado conexo también de mantenimiento, pues se dedicaban también a la fabricación y a la instalación de ascensores. También se señalaba con especial ahínco que desde luego las cartas y las afirmaciones que se hacían iban dirigidas
directamente a confundir o a alterar la racional toma de decisiones de los consumidores, porque apelaban, pues os podéis imaginar, no solamente contra la capacidad técnica económica de estas empresas, sino contra la propia seguridad del consumidor, en el sentido de no sabéis lo que hacéis, esto puede tener consecuencias para vuestra seguridad, o si el ascensor se queda parado van a tardar una semana en repararlo. Bueno, aludían a todo tipo de cuestiones. El alcance cuantitativo, aquí desde luego no pudimos determinar un número porque evidentemente era muy difícil y porque además nos dijeron tanto consumidores como comunidades de propietarios, como administradores de fincas, que estas prácticas podían tener un efecto mucho mayor en el mercado y de hecho lo tenían porque normalmente no se hacían ni siquiera por carta, sino que esas manifestaciones se las hacían verbalmente. Y no pudimos desde luego determinar, pero sabíamos, teníamos constancia, teníamos modelos de cartas, teníamos cartas dirigidas a consumidores y a comunidades de propietarios específicamente, pero desde luego dijimos que, aunque no lo pudiéramos corroborar numéricamente, pero que desde luego el alcance de la práctica era mucho mayor de lo que se reflejaba en ese expediente y que era una práctica habitual de las empresas integradas verticalmente, lo cual hacía que no fuera solamente por una empresa, sino que tuviera un efecto mayor en el mercado desde el momento en el que se podía hablar de efecto de redes paralelas, es decir, que las estaban desarrollando, en este caso pudimos acreditarlo de 4 empresas, pero podía ser de más, pero como mínimo de 4 empresas estaban desarrollando y que por lo tanto el número de consumidores, como os podéis imaginar, el número de consumidores afectados, aunque no lo pudiéramos acreditar numéricamente, pero desde luego era muy importante. Y otra vez, las características del mercado, la fuerte vinculación, desde luego, por las especiales, la dificultad que tenían las empresas independientes en el mantenimiento, la dificultad que tenían para acceder a ese mercado de mantenimiento, tenían ya una barrera natural de entrada al no estar integradas verticalmente, al no dedicarse a la fabricación e instalación de ascensores, tenían ya una importante barrera de entrada y, por tanto, esta conducta lo que hacía era reforzar esa barrera de entrada. Y ya por último, simplemente señalar, a ver si puedo. Bueno, ya como conclusiones, porque supongo que ya estoy sobre el tiempo, estas han sido, como digo, las últimas 4 resoluciones del Consejo sancionando este tipo de prácticas y yo creo que ponen de manifiesto, desde luego, la especial virtualidad de este artículo 3, del artículo 3 de la legislación española como norma de cierre del sistema de defensa de la competencia, como he dicho antes, para sancionar conductas unilaterales de empresas no dominantes, pero que evidentemente tienen una cuota significativa del mercado. Os podéis imaginar que Otis, Schindler, Endesa, Iberdrola, aunque ya no sean dominantes en el mercado porque es un mercado abierto a la libre competencia, pero tienen unas cuotas muy importantes de mercado, están en torno al 20 al 30%. Y evidentemente cualquier conducta que ellas hagan va a tener una incidencia significativa en el mercado y por tanto en la competencia. Bueno, pues eso, la especial virtualidad de este artículo 3, tanto como norma de cierre del sistema de defensa de la competencia, que puede sancionar prácticas que no quedan comprendidas en las 2 clásicas prohibiciones, como desde luego también la especial función que cumple de protección directa de los consumidores en determinadas materias y sobre todo en determinados sectores, aunque hemos visto que son sectores seguramente muy regulados, no tanto el mantenimiento de ascensores, pero desde luego energía, también en telecomunicaciones, en el sector bancario, son sectores objeto de una regulación profusa por parte del Estado, pero que, como sabemos, no siempre se traduce en una mayor protección del consumidor. Las empresas utilizan muchos medios sofisticados para realizar determinadas prácticas en el mercado que pueden tener también efectos significativos para la competencia. Entonces, pues también es subrayar esta función que tiene este artículo 3 como protección directa de los consumidores allá donde no llegan otras leyes. Por mi parte, esto es todo. Si tenéis alguna pregunta, tanto ahora como después, pues quedo a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias por vuestra atención.